Continuando ahora con la parte que nos quedó pendiente del propósito de Deuteronomios, vamos a ver el punto B, donde seguimos aprendiendo lo que motivó a Moisés para poder enseñarle al pueblo, lo que hoy en día Deuteronomio nos trae a nosotros como iglesia y también nos motive para valorar la enseñanza que este libro guarda para nosotros. Así que iniciamos. B. Sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto. Deuteronomios 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Sus obligaciones de fe. Me quedo con esta frase porque lo necesitamos entender. Lo primero que necesitamos tener claro es que a Dios solo le podemos corresponder con fe. Y cuando nosotros ya tenemos fe, esto significa que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo están plenamente coordinados en un solo objetivo. Le creo a Dios. Eso es lo primero que necesitamos tener claro y es la única manera de corresponderle a Dios. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Cuando todo inicia en nuestra relación con Dios, para todos nosotros nos es incómodo. No queremos corresponderle, porque para nosotros creer en algo que no vemos suena raro, pero necesitamos entender que este es el método de Dios y que es ahí donde todo inicia primero como obligatorio. Por eso utilizo esa palabra. Se nos hacía como que somos forzados a hacerlo. Esto es similar también a veces como cuando el niño va por primera vez a la escuela. Digamos, normalmente el niño en su desarrollo aprende a jugar, está con los padres y normalmente nosotros también colaboramos en ese punto de que él sepa que jugar es muy bueno y es la forma en que ellos entienden. Pero ¿qué pasa cuando empieza a ir a la escuela? Digamos, para el niño, si no se le explica, para él es raro separarse los padres y dejar de jugar. Ahora va a empezar a conocer que necesita aprender. Y normalmente cuando va a aprender se da cuenta que su ambiente cambió porque todo lo hacía en casa, ahora necesita conducirse hacia el colegio. Entonces para él esto le empieza a pasar, le empieza a suceder que todo es raro, ¿verdad? Como que no todo va conforme él cree que fue al inicio. Así que nosotros necesitamos entender que lo mismo nos pasa a nosotros cuando empezamos nuestra relación con Dios. Digámoslo así, digamos, todos sabemos que dentro de nuestra postura o nuestra dedicación a Dios, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, empieza el momento de adoración, todos sabemos que debemos tomar una postura de adoración. Digamos, mi cuerpo todo debe reflejar que yo quiero adorar a Dios. Por ejemplo, normalmente hay una postura en la iglesia, es levantar las manos y extenderlas hacia arriba y hacerlo. Normalmente cuando nosotros iniciamos, por ejemplo en mi caso, yo me acuerdo que volteaba a ver para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, quería ver si todos estaban en la misma postura. Normalmente cuando yo empecé a ir a la iglesia donde voy, no, unos estaban platicando, otros estaban... Sí, había digámoslo, como un 70% en una postura de oración, pero la mayoría no. Entonces, dentro de mí venía aquello de que la levanto, no la levanto, pero ellos, ¿por qué no la levantan? Era una indecisión, para mí era algo raro. Así va, pero conforme fui comprendiendo, fui entendiendo que era una postura, que yo quería, que dentro de mi ser había una necesidad de orar. Así que con esa convicción, con esa seguridad, levantaba las manos y tomaba esa postura de adorar y adoraba. Eso es lo que Dios realmente quiere que entendamos. A principio va a ser obligatorio, pero llegará el momento en que vamos a entender que será por gratitud y entonces lo haremos con aquel entusiasmo que necesitamos comprender.
Otra cosa que necesitamos entender y tenerlo bien claro es que nuestra carne empezará a repudiar a Dios. Digamos, nuestra carne está tan asociada con el pecado. El pecado es el deleite de la carne. Digamos, cuando nosotros sentimos grato bailar, grato hablar malas palabras, ese es el estímulo que recibe nuestra carne, como que nos sentimos muy bien hacerlo. Eso es lo que repudia, porque en el Señor ya no vamos a poder hablar malas palabras, ya no vamos a poder bailar, hay cosas que ya no vamos a poder hacer. Entonces empieza a darse esto. Ahora, bien, nosotros necesitamos tener bien claro que eso siempre va a suceder y que nuestra carne, como está bien asociada al pecado, siempre nos va a querer llevar a que nosotros no queramos adorar, a que nosotros no queramos alabar, a que nosotros no queramos dedicarnos a Dios. De tal manera que nos va a llegar a estimular o nos va a querer convencer, sería la palabra, de que entre mejor nos alejemos de Dios es lo mejor y nos vamos a sentir cada vez mejor. Pero entendamos, eso no es el sentir del alma, porque dentro de nosotros también, cuando sintamos el estímulo de la carne, también vamos a sentir el estímulo del alma. Vamos a querer hacer, como que nos vamos a sentir en que si lo hacemos o no lo hacemos. Y aquello, ¿verdad? Que si nos alejamos de la iglesia nos sentimos mal, porque dentro de nosotros también el alma va a empezar a estimularnos a sentir aquel vacío, como que estamos dejando algo tan valioso que parece que a nuestra carne no le interesa, y es normal. Pero también entendemos que cuando vamos a la iglesia, nuestra carne empieza a estimularnos y como que sentimos dos cosas, como que estamos dejando algo que vale mucho por el alma, pero nuestra carne no vale nada, ¿verdad? Entonces necesitamos ver estas dos cosas que suceden en nosotros para entender el por qué debemos valorar la enseñanza o la capacitación. También necesitamos comprender o entender que nuestra carne tiene leyes. Digamos, cuando el pecado entró al mundo y entró a nuestra carne, desde ahí inconscientemente nos fueron puestos leyes que necesitamos obedecer, digamos, en el sentido de la carne. Digamos, la carne va a querer que llevemos a obediencia lo que ella pide, ¿sí? Dios, que estimula nuestro espíritu, nuestra alma, va a querer que nosotros llevemos a obediencia lo que Él pide. Entonces nos encontramos en una fase de como que de dos mandos, como que de dos que están requiriendo el hacer. Ahora bien, nosotros necesitamos entender que estas leyes o esto que nos fue incorporado en nuestra carne nos lleva al punto de ser como somos. Digamos que nosotros caemos en un punto, yo soy lo que soy, y que me acepten como soy, y que en algún momento pues como que todo es claro para nosotros. Nos llegamos a un punto donde creemos que así somos, ¿verdad? Nos convence más bien. Esto es similar como cuando un niño va a la escuela, digamos. Si los padres no saben ayudarlo, si los padres no saben conducirlo y no le enseñan el valor de ir a un instituto, a una escuela, digamos, el niño va a ir normalmente, digamos, en el área donde yo me muevo y conozco. Normalmente la mayoría de padres optan por golpear al hijo o tratarlo mal o ofenderlo con palabras que en algún momento lo hacen sentir mal. Entonces él como que empieza a darse cuenta, digamos, que todo eso lo está viviendo y que todo eso lo está él recibiendo porque no es rentable, digamos, no es progresivo, no aprende dentro de la escuela. Así que ve una salida fácil y dice, bueno, ya no voy a la escuela y me quedo como soy, ¿verdad? Soy lo que soy. Y algo así nos pasa cuando nosotros no valorizamos la enseñanza de Dios, cuando no valorizamos los principios, todo lo que Dios nos da. No me quedo así como soy, yo creo que Dios así me quiere, pero eso es un creer que el pecado te da. Ahora, el Espíritu Santo es tan necesario en esta parte, porque mira, así como la carne te exige hacer como tú crees que quieres ser, así el Espíritu Santo también te va a convencer a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos te va a convencer? ¿La estimulación del pecado o el estímulo de Dios? Tú decides.
Pero como sabemos muy bien también que cuando el niño no entiende lo valioso que es el estudio, los padres, pues gracias a Dios, conozco a varios, han tratado de buscar ayuda, se le ha ayudado al niño. También los maestros son tan importantes en esto. Eh, y toco esas partes porque al final el niño sigue estudiando. He encontrado a varios que han logrado superar las situaciones. Que bueno, el punto es que ¿por qué hago tocar esto? Porque de igual manera Moisés, cuando ve a la nueva generación dispuesta a poder poseer la tierra, él se da cuenta que necesitaban algo que los ayudara a ser progresivos en poseer la tierra. Moisés se prepara a capacitarlos, ¿sí? Lo mismo está haciendo Dios, en este caso, con mi persona. Ahora me está utilizando para estimular a otros. Es por ello que llegan estos videos. Digámoslo así, Dios no solo quiere con mi persona, no solo quiere con unas personas, quiere llegar a todos. Que todos aprendan a entender lo necesario o lo esencial que es aprender a amar a Dios, a amarnos a nosotros y amar al prójimo, aprender a tener paciencia, a tener fe, a poder desarrollar la obediencia, a aprender a ser sinceros, a aprender a ser devotos a Dios. Hay tanto que aprender y esto es lo que Dios está haciendo. Por eso es que quiere que entendamos. Primero empieza como una obligación, vamos a ser como obligados a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer porque estamos en un estado pecaminoso. Pero después nos vamos a dar cuenta que es muy grato para el alma. El alma va a empezar a recibir ese estímulo del Espíritu Santo. Y de igual manera llegaremos al punto donde ya no lo haremos obligados, lo haremos por gratitud, por agradecimiento a lo que Dios nos está llevando, valorar la capacitación. Cuando ya todo esto ya esté claro en nosotros, es ahí donde entra la otra parte de lo que leímos. La frase, obediencia según el pacto. Digamos, cuando tú quieres entrar a un acuerdo con Dios, tienes que entender que el acuerdo se mantendrá solo cuando estés dispuesto a obedecerlo. De otra manera, se puede anular. Así que esto es lo importante. Vamos a ver ahora lo que necesitamos comprender en cuanto a la obediencia. Lo primero que aprenderemos en esta parte es cómo pactar con Dios. Bueno, el pacto de Dios se basa para nuestros tiempos en salvación, digamos, sacarte de este mundo pecaminoso y llevarte a una tierra donde el pecado ya no tendrá nada que ver contigo. Sí. Para llegar allá, te digo algo, se requiere para ti y para mí obedecer lo que Dios está determinando que obedezcamos. ¿Sí? Digamos, Dios ya hizo todo lo necesario para que tú llegues. Lo único que necesitas es entender qué vas a obedecer. Ahora bien, yo sé que más de alguien diría, bueno, entonces no tengo que ofrendar, no tengo que diezmar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que si vas a ofrendar, tu estímulo, tu razón para ofrendar, para diezmar, para asistir a la iglesia, para orar, para lo que sea que la Biblia lo requiera, es porque quieres obedecer lo que la Biblia te está requiriendo que hagas. Eso es aprender a pactar con Dios. Yo sé que muchos en algún momento te han dicho, ven y pacta con Dios, trae una ofrenda. Te digo, no es así. Créeme, tú llevarás la ofrenda porque tú quieres obedecer a Dios. Tienes que entender que Dios así lo requiere. Dios quiere pactar con todo hombre que quiera obedecer. Cuando estoy hablando esto, quiero que entiendas que obedecer implica hacer todo lo posible para cumplir lo que Él requiere. ¿Sí? Obedecer implica buscar cualquier método o cualquier forma para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Oye bien, Dios no quiere que cuestiones
lo que Él está requiriendo. Porque lógico, Dios no te va a requerir algo que tú no puedes. Quiere decir que Dios requiere como tu creador y sabes que puedes darlo. Lo que pasa es que tú no estás convencido. Pero necesitas entender que todo lo que requiere Dios no se debe cuestionar. Y cuando entendamos esto, entonces podremos cumplirlo o buscar cualquier método para lograr hacer lo que Dios pide. ¿Por qué digo esto? Porque en Deuteronomios, lo que leímos, Deuteronomios capítulo 4, verso 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, ¿sí?, y decretos que yo os enseño, hablando Moisés, para que los ejecutéis. Cuando Moisés utiliza esta palabra, les está diciendo: realízalos, ponlos por obra, o te quiero ver haciendo una acción para realizarlos. Necesitamos tener esto claro, porque miren, si estamos recibiendo una capacitación para ser mejores y no lo ponemos en práctica, créanme, no tiene ningún beneficio. Queremos ver beneficios realmente en la relación con Dios, necesitamos comprender que necesitamos ejecutar, necesitamos realizar lo que Dios nos está demandando. Pero también dice: para que viváis. Para que entendamos esto, quiero usar un ejemplo sobre un varón que conocí. Este varón estaba acostumbrado a arreglarlo todo a golpes. Él creció así, llegó a la edad de adulto y todo lo arreglaba. Él casi no hablaba, casi no buscaba razonamiento. Él simplemente optaba por golpear a las personas. De tal manera que las personas ya golpeadas decían que sí. Lógicamente, como le pasa a cualquiera. Él sí prosiguió con su método, pero un día él quiso arreglar algo a golpes. Lo que nunca se imaginó es que esta persona estaba armada. Al darse cuenta, al sentirse imposibilitado, el que estaba golpeado sacó un arma y lo mató. Quiero que esto nos quede claro. Muchas veces a este varón se le habló de la palabra de Dios. Muchas veces se le estuvo diciendo que cambiase ese método, que ese método que él usaba no era bueno, pero él no quiso entender. Puedo decir que perdió la vida física, no sé, la vida eterna. Alguien diría: mire, tal vez sí, tal vez no. Yo lo dejo mejor para Dios. En cuanto a la salvación y el juicio de Dios, es Dios el que determina. Ahora bien, ¿qué nos enseña? Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, si nosotros queremos seguir siendo lo mismo, ¿sí?, y en algún momento nos pasase algo que primero atentara con nuestra vida física, créanme, el culpable no es Dios. Hoy en día quiero retocar un punto porque parece que muchos andan culpando a Dios de todo. Matan a alguien, el culpable es Dios. Pasa esto, el culpable es Dios. Y pareciera que todo lo tiene que ver Dios, y no. Necesitamos aprender a ver la responsabilidad de personas que no quieren cambiar, de personas que escuchan, que necesitan cambiar, que necesitan buscar y hacer lo que Dios demanda y no lo quieren hacer. De tal manera que al no hacerlo rechazan lo de Dios, se están llenando de maldad y son partícipes no del plan de Dios en la tierra, sino del plan de la maldad en la tierra. Así que entendamos por qué vemos todo esto de este mundo lleno de injusticia, por qué vemos cosas que pareciera a veces que no tienen sentido. Pero créanme, cuando aprendemos a comprender que Dios está hablando y que Dios quiere hacer conciencia a las personas y que el pecado también está hablando, podríamos decirlo así, que también está influyendo y que la decisión no descansa en Dios. La decisión descansa en las personas que escuchan y deciden qué hacer. El verso que leímos también dice: y entréis y poseáis la tierra. Como que dice, si estamos dispuestos a ejecutar, si estamos dispuestos a cambiar para vivir, lógicamente obtendremos resultados. Digamos, los resultados de Dios se verán en nosotros. En aquel entonces para Israel era entrar y poseer la tierra.
para nosotros lograr el cambio y ser ejemplo para otros que sí se pueden cambiar. Miren, es que realmente la mayoría estamos tan acostumbrados a la maldad y la maldad nos ha llegado a convencer que no se puede cambiar, que no se puede ser diferente. Pero Dios sigue buscando personas que aprendan y que estén dispuestas a ser diferentes, para ejemplo a los que realmente creen que no se puede cambiar. Dios quiere que nosotros veamos resultados. Y créanme, los mayores beneficiados en los resultados de Dios somos nosotros. Por ejemplo, en mi caso, el mayor beneficiado de lo que Dios está haciendo soy yo. Y por eso me he unido al plan de Dios. Y por eso son creados estos videos para hablar de lo que Dios puede lograr hacer en aquellos que creamos. En Deuteronomios capítulo 8, verso 1, que fue lo que leímos, dice al inicio: y cuidaréis. En esta parte el Señor nos está requiriendo que pongamos interés, que aprendamos a hacer todo lo posible humanamente, en fuerza, en mente, en corazón, para hacer lo que Dios quiere que logremos. Como que dice, ser cuidadosos, ser dedicados, tener perseverancia cuando no lo logramos. Eso es lo que Dios está tratando de transmitirnos con esta palabra. Ahora dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Aquí entra algo bien interesante. Lo encierra todo. Normalmente conozco a muchas personas que se han acercado, no solo a mí, a varios lugares he visto también que se acercan a otras personas y le huyen al compromiso con Dios. Créeme, ¿quieres disfrutar de los beneficios de Dios? Necesitas comprometerte, no hay otra forma. Necesitas estar de lleno con Dios. Es como que quieres disfrutar un sueldo, necesitas trabajar, ¿sí? Yo sé que muchos aman, por ejemplo en Guatemala se acostumbra a llevar o trabajar dentro de la economía informal. Digamos, muchas personas que no quieren estar en una empresa recibiendo órdenes, siguiendo órdenes, y como que todos son órdenes, no les gustan las órdenes. Se tiran a lo que es la economía informal. Pero todo lo hacen por no recibir órdenes. Crean, si dentro de Guatemala no se permitiera la economía informal y estas personas no disfrutarían del trabajo o no pudieran tener esa satisfacción que se crea cuando uno inicia algo, que es el sueldo. Ahora bien, lo toco porque dentro de los términos de Dios, si no hay términos informales, digamos, Dios nunca se va a relacionar con personas que no quieran un compromiso serio con Él, con personas que quieren llevarlas a medias. Dios no lo hará. Estoy tratando de dar a entender los términos, no estoy diciendo que yo, así es. Por eso dice de ponerlo todo por obra, todo. Digamos, al relacionarnos con Dios necesitamos ser cuidadosos de ponerlos todo por obra. No solo uno, en todo momento. Lógicamente, cuando no sea requerido. Y después dice, para que seáis multiplicados. La palabra multiplicación tiene que ver con la palabra que le fascina a todo mundo cuando viene el Evangelio. Bendición. Todos quieren ser bendecidos. Yo no conozco personas que no quieran, inclusive personas en Dios quieren ser bendecidos. Créanme, yo te he conocido personas que se acercan a mí y me dicen, mire, yo he escuchado que usted habla con el jefecito de arriba. Mire, dentro de sus oraciones, ¿será que me puede incluir ahí para que no nos haga falta siempre la bendición de Él? Así, digamos, que siempre esté su bendición ahí. Mire, yo no quiero nada, yo no quiero estar metido en eso, yo no soy fanático, no soy religioso, ¿no? Y empiezan a excusarse. Y bueno, esa es la oportunidad para aprovecharles a dar esta parte de la enseñanza, pero eso es con ellos, ¿verdad? Ahora bien, con nosotros, que es lo que estamos aprendiendo, crean, Dios
La Biblia es clara y dice que Dios no recibe sobornos. Si yo voy a dar una ofrenda por agradecimiento, eso no es soborno. Pero si yo voy a dar para que alguien ore por mí, si yo voy a dar para que lograr algo, les cuento, eso es soborno. Y la intención del corazón es la que mide Dios, ¿sí? Porque yo lo quiera disfrazar, que no sea soborno, o quiera fingir en ese momento para que quien reciba la ofrenda mire que yo soy agradecido, crean, tal vez podré engañar a algún siervo, algún predicador, algún pastor, pero a Dios no lo engaño. Dios lo toma como soborno. Entonces, cuidado. Tenemos que entender, queremos ser bendecidos. Yo sé que todos levantan la mano y todos quieren la bendición. Pero para alcanzar la bendición hay términos. Deuteronomios capítulo 28 nos habla de todos los términos que Dios quiere que realicemos, ¿sí? Pero también dice que si no realizamos, ¿sí?, ahí recibiremos la maldición, ¿sí? Ahora, bien, nosotros ¿dónde queremos estar? Por eso es que necesitamos entender que la bendición de Dios solo es por obediencia. Vuelvo a recalcar, parece que algunos siervos andan enseñando otra cosa. Yo te pongo las manos encima y tú eres bendito. Yo hago esto. Miren, yo no sé quién les enseñó eso a ellos. Pero yo tengo claro, y la Biblia es clara y nos enseña, el único que bendice es Dios. Créeme, yo te puedo poner las manos, yo puedo estar orando por ti, yo puedo hacer, y tú no vas a ver resultados. ¿Por qué? Porque no eres obediente. Aunque yo no te ponga las manos, aunque yo no ore por ti, si tú eres obediente, tú mirarás resultados. Entiende, la bendición es por obediencia. Y para terminar, en esta parte, lógicamente, Dios requiere de personas honestas y personas que estén dispuestas a tener negocios honestos. Les comento esto porque conocí a un varón, lógicamente no asiste a la iglesia que nosotros, bueno, donde yo asisto, él asiste a otra iglesia. Pero este varón se dedicaba a vender gasolina robada. Lógicamente él la compraba. Él sabía de las personas que robaban, le llevaban la gasolina y él venía y daba de esa venta, de esa ganancia, su diezmo. Lógicamente era bastante, ustedes, porque el negocio era rentable, pues era robado. Necesitamos comprender eso. También conocí a una persona que facturaba, se prestaba a facturar obras a municipalidades que lógicamente no se hacían. Él se inventaba, facturas. Y créanme, por hacer esto recibía su dinero, habían ganancias para él, ¿sí? Estos no son trabajos honestos. Nosotros necesitamos entender que Dios quiere llevarnos a la honestidad. Para que en Guatemala realmente no haya corrupción, a eso necesitamos llegar. Pero lógicamente esto es para las personas que quieren hacer lo bueno. Necesitamos comprender que hay muchas cosas que se corrigen. Digamos que cuando nosotros vemos corrupción en un país o en algunas personas, no es porque Dios no esté ahí, sino es por la ausencia de Dios, porque las personas no quieren poner a Dios dentro de sus negocios, no quieren poner a Dios dentro de lo que Dios quiere. Por eso es que pierden ese negocio, por eso es que no prosperan. ¿Por qué? Porque también tenemos que aprender por qué las personas de Canaán iban a ser expulsadas, por qué Canaán desapareció, porque eran personas corruptas. Y necesitamos comprender que Israel vino a reemplazar, digamos, cuando Moisés estaba capacitando a Israel, Moisés también tenía en conciencia o tenía en mente esto. Moisés estaba haciendo que esas personas fueran honestas y al ser honestas, aptas para recibir la promesa, la tierra prometida. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros recibimos una plaza de trabajo, cuando nosotros recibimos una oportunidad, tenemos que ir con las mejores intenciones de honestidad para hacer el trabajo. Lógicamente, así lo sostendremos, así lo mantendremos. Pero si no somos honestos y no estamos dispuestos a ser honestos, créanme, tarde o temprano también perderemos lo que